Un saludo amoroso en el Señor Jesucristo, mis amados. Como siempre, esta sierva Lilia Guevara les habla con mucho amor desde mi lugar de residencia, en cualquier parte del mundo que estoy, ¿ok? Amados, en esta tarde ya próxima a ser noche, ya están cayendo las sombras de la noche, aquí donde vivo. Quiero hablarles de algo muy importante, amados. Yo tengo, como saben, más o menos 2 meses o 3 meses que no hago muchos videos, por cuanto se podría decir por varias razones que ahorita no vienen al caso, mis amados, porque eso me distraen de lo verdaderamente importante, amados. Sin embargo, en este tiempo que yo no he hecho videos, he estado leyendo las escrituras, como siempre, trabajando para ganarnos el pan diario de cada día. También he estado viendo muchos videos, amados hermanos, y pues eso es lo que me convoca en esta tarde, casi noche, que muchos predicadores dicen que la persona que diga que Jesucristo no es Dios es anatema, porque ellos consideran que decir que Jesucristo es Dios es darle un gran galardón a Jesucristo, ¿verdad? Y que la persona que diga que Jesucristo no es Dios, pues está siendo maldita, anatema, que nada entiende. Y pues yo pienso, mis amados hermanos, que yo tengo que aclararles este puntito. Porque resulta que en primera instancia yo tengo un video antiguo acerca de esto, en que en este video yo decía que decir que Jesucristo es Dios es quitarle en primera instancia el gran honor que tiene nuestro Padre Celestial como Padre de Jesucristo, de tener un hijo amado, obediente, único como el Señor Jesucristo. Es quitarle ese honor maravilloso que tiene Dios, y también quitarle ese honor maravilloso que tiene el Señor Jesucristo de ser hijo del Altísimo, como está escrito, ¿verdad? Y pues pienso que las personas tratando de halagar, de darle honores al Señor, lo que a veces hacemos es como equivocarnos en nuestros preceptos y nuestras ideas. Bien, pero el punto principal de todo esto, lo que les vengo diciendo, es que yo voy a aclarar estos puntos acerca de por qué Lilia Guevara considera que Jesucristo no es Dios, a pesar que considero que es hijo del Altísimo, de la misma naturaleza que el Padre, y considero que el Señor Jesucristo es la palabra viva que estaba en el principio, en el vientre del Padre. Mientras el Padre no hablaba ya en el Génesis, porque dice que el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas. Entonces el Espíritu de Dios estaba en silencio, estaba silente, no hablaba porque no necesitaba hacerlo. Él tenía esa palabra viva y eficaz, amorosa, a su Hijo lo tenía en su vientre. Y llega un momento tan glorioso, tan alegre, tan ufano que estaba el Señor de ver las maravillas que estaba haciendo, que dice, hágase la luz, ¿verdad? Porque solo había oscuridad y desorden en el principio. Y el Señor quiso participarnos de la maravilla de su palabra y dijo, hágase la luz. Entonces se hizo esa palabra luminosa, rutilante, allá en los cielos, en el principio, en el Génesis, y nació el Señor Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo estaba en el principio, en el vientre del Padre. Y el Padre al hablar, vomitó esa palabra preciosa, como que vomitó, pero vomitó una palabra preciosa, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta que a veces cuando uno bota algo de la garganta, a veces como que bota una agüita, algo así, ¿no? No necesariamente bota cosas viscosas, cosas feas, sino que a veces como que uno tiene una llenura, ¿no? Una llenura, esa que tenía el Señor Todopoderoso, una llenura, y botó esa suavidad maravillosa. Esa palabra pura que era la sabiduría innata, que era el Señor Jesucristo, que estaba en el vientre del Padre. Entonces la palabra viva, esa palabra viva fue la que se ofreció para venir a redimirnos a la tierra.
Entonces era parte del Padre, estaba en el Padre, habitaba en el Padre, en la deidad todopoderosa, Él estaba ahí. Entonces, como siempre digo, amados hermanos, yo me pongo de ejemplo como que si yo fuera Dios. Entonces, mientras Lilia no habla, estoy muda, no tengo palabra. Pero una vez que yo estoy hablando, es como que nace la palabra y nace mi Hijo Jesucristo. A lo que yo digo, hágase la luz y a lo que hablé. Hágase la luz, a lo que dije, hágase la luz. Hablé y entonces nace la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué acontece, amado hermano? Que si yo dejo de hablar, que si me cortan mi lengua, yo sigo siendo Lilia, sigo siendo Dios. A pesar que tengo mi pensamiento y tengo mi palabra aquí, pero que no puede salir en forma de palabra hablada, sino que puede salir en forma de palabra escrita. Por eso el Señor Jesucristo también es esta palabra que está aquí escrita, que está plasmada, ¿verdad? Entonces, si yo no hablo, estoy muda, pero no por eso dejo de ser Lilia. Y una vez que mi palabra, yo la hablé, la mando a los cuatro vientos, a los confines, la escribo, queda impercedera en el tiempo como un eco. Entonces, el Señor Jesucristo es Él, ¿verdad? Como que le creó un cuerpo. Incluso en hebreo dice que sacrificio y holocausto no quisiste, mas me preparaste cuerpo, ¿ya? Entonces vino el Señor Jesucristo. Y los hombres en su primera venida discurrieron, se preguntaban quién era este hombre que sabía todas las cosas, que sanaba, que daba la vista a los ciegos, que hacía caminar a los cojos, que sanaba a los leprosos, y decían, ¿quién es este hombre? Unos decían que era Elías, que era algún profeta, pero negaban que era el Hijo de Dios, la mayoría. Por eso, como al Señor Jesucristo no le interesa lo que piensa el mundo de Él, de quién es Él, sino que a Él le interesa lo que pensamos nosotros, sus hijos, le hace una pregunta a Pedro que quedó plasmada aquí en las Escrituras como la confesión de Pedro, ¿verdad? Como la confesión de Pedro que está aquí la tengo en Mateo 16, 13, 20. Ya, Mateo 16, 13, 20. Dice así. Mateo 16, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, perdón, mis amados, ay, se me pasó, es que quiero avanzar rápido. Ya. Preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres? Perdón, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Lo que yo les estaba anunciando, que muchos discurrían y decían que unos que decían que era profeta, que era Jeremías, que era Juan el Bautista o cualquier otro profeta, ¿verdad? Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque como le dije antes, al Señor le interesa lo que pensamos nosotros, sus hijos. Entonces lo puso de representante a Simón Pedro como de toda la humanidad, de todos los creyentes que íbamos a creer por esta palabra. Y lo pone para que por medio de los labios de Pedro nosotros hablemos en lo posterior. Y responde Simón Pedro y le dijo, en el 15 le dice, Jesús le dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Le está diciendo a vosotros, a todos sus discípulos, pero el apóstol Pedro es el que toma la batuta en representación de todos los creyentes y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En el verso 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque prácticamente esto que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amados hermanos,
pongamos música de impacto, música de alegría en nuestro corazón y abramos nuestro sentido para poder entender, para que el Espíritu Santo pueda tener cabida en nosotros y descorrer este misterio y este velo. Dice, le contesta el Señor Jesucristo a lo que Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No creen ustedes, mis amados, que este era el momento y la ocasión a propósito para que el Señor Jesucristo le hubiera dicho: estás equivocado, Pedro? ¿Cómo tú eres blasfemo? ¿Cómo tú no te das cuenta? Tanto tiempo que has andado conmigo, que me has visto hacer las cosas, los milagros que hago, y aún no me has visto que yo soy Dios, que he bajado a la tierra. ¿Por qué dices que yo soy el Hijo de Dios y mira los milagros que yo hago? Los cojos andan, los mudos hablan, los ciegos ven, los leprosos son sanados y a los pobres he anunciado el Evangelio y he repartido comida a miles solamente con 2 panes y 5 peces. Entonces, ¿tú cómo puedes pensar que yo simplemente soy un profeta o el Hijo de Dios? Cuando yo soy Dios, debió haberle dicho Jesucristo, ¿verdad, mis amados? Sin embargo, el Señor Jesucristo contesta de otra manera y le dice: bienaventurado. Encima lo alaba, lo ensalza, lo bendice. Le dice: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Entonces, por medio de estas palabras, ya ya no le está diciendo a Simón, sino le está diciendo a Jesucristo, le está diciendo a Juan, a Lilia, a María, a Carmen, a Luis, le está diciendo: bienaventurada eres Lilia, hija de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, o sea, y yo también te digo que tú eres Luis, que eres Carlos, que eres Juan, que eres Lilia, que eres María, que eres Carmen, que eres Teresa. Yo también te digo que tú eres Lilia, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces de aquí se salta, cuando le está diciendo tú eres Pedro, le estás diciendo tú eres una piedrecita viva, Lilia, tú eres una piedrecita viva de mi edificación santa, donde están inscritos los primogénitos, ¿verdad? Los que van a descender del cielo. Y sobre esta roca, o sea, sobre él mismo, sobre Jesucristo, porque él es la roca. Él es la roca santa. Ya, y nosotros solo somos piedrecitas. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Maravillosa promesa, maravilloso galardón y regalos que muchos dicen. Por ejemplo, la Iglesia Católica dice que fue a Pedro que le dio las llaves para abrir el reino de los cielos y para mandar a los infiernos a los malos, ¿verdad? Y no, pues porque aquí lo que Pedro está representando es a los creyentes, a la humanidad creyente, y a todos nos da esta llave por medio de la oración, por medio de la fe, por medio de creer, porque Santiago dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y esta oración eficaz del justo es el justo Jesucristo, que cuando nosotros oramos, Él ora por medio de nosotros. Él intercede con gemidos indecibles. No que nosotros seamos los justos, es el Señor Jesucristo. Entonces, por medio de la oración eficaz del justo, nosotros tenemos acceso a las llaves del reino de los cielos. Todo creyente que haya creído en el Señor Jesucristo, por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, tiene el poder de estas llaves para perdonar pecados, para decir tu fe te ha salvado, tu fe te ha condenado. Si no tienes fe, estás condenado, por medio de la fe en la oración eficaz del justo, de la que habla Santiago. ¿Ok? Entonces es maravilloso como aquí el Señor ya nos marca la directriz de que no estamos tan alejados de la verdad cuando decimos que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, de la misma naturaleza que el Padre, porque Él no es hijo de José el carpintero, no es hijo del arquitecto Luis, no es hijo del médico, ¿qué puedo decir?, Fernando, sino que él es hijo de Yo Soy, el poderoso guerrero, el todopoderoso guerrero, ¿ok?
Entonces vamos a dar otro versículo contundente, mis amados, para despedirme, porque yo considero que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y esa es la fe que vence al mundo, amados hermanos, y que si nosotros tenemos esa fe, no estamos alejados de la verdad y de los misterios del Señor. Vamos entonces, amados hermanos, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Ya, mis amados, aquí tengo Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. Y les recuerdo que este título dice así, la fe que vence al mundo. Yo, amados hermanos, quería leerles el verso 5. Pero yo me voy a tomar la atribución, amados hermanos, perdónenme ustedes el agravio, que voy a leer desde el verso 1. Es cortito para terminar y nos despedimos, amados hermanos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Repito, mis amados hermanos, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Amados hermanos, yo pienso que no hay palabra más maravillosa, más verdadera, más gloriosa toda la Biblia es inspirada, maravillosa, útil para enseñar, para redarguir, pero en estos versículos en que se está refiriendo acerca del Hijo y del Padre, en entendimiento glorioso para sus hijos amados que estamos aquí en la tierra, es maravilloso. Es de una luz, de una rutilancia maravillosa que no tiene parangón, una luz que nunca hemos conocido, amados hermanos, una luz que proviene de los cielos y que es el mismo Señor Jesucristo y que no tiene parangón, no tiene contradicción, es contundente, amados hermanos. Y si otra persona quiere pensar lo contrario, lo que está escrito en la palabra, la iglesia del Señor, los verdaderos hijos del Señor no tenemos otra palabra que la que está escrita. Y me basta porque yo en el día de que mis rodillas se doblarán ante la presencia del Señor Jesucristo, yo diré, me va a decir Lilia, tú dijiste que yo era el Hijo de Dios y le voy a decir, sí, Señor. Yo considero que usted es el Hijo de Dios porque su palabra dice en Primera de Juan capítulo 5, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y como yo me considero nacida de Dios por fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por gracia. Yo he creído, amado Padre, que usted es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Verso 2 dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Verso 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, a las tentaciones, a la concupiscencia. Porque gracias a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, fueron borradas nuestras concupiscencias que estaban en nuestros miembros, en la carne. Amados hermanos, por medio de Cristo somos más que vencedores. Esto no quiere decir, como muchos me juzgan, que yo digo que yo ya no soy pecadora, y que si digo que yo ya no peco, hago mentirosa al Señor, de ninguna manera. Sino que yo siempre les he aclarado que hay dos clases de pecado, mis amados. Que cuando somos nacidos de Dios no podemos caer en pecados de muerte, tales como el adulterio y la fornicación. ¿Por qué? Porque es una promesa que el Hijo de Dios, nacido de Dios, no puede pecar. No puede pecar porque la simiente de Dios está en nosotros y nos aparta, nos anhela celosamente y no nos deja caer en adulterio ni en fornicación. Hay dos clases de pecado, mis amados hermanos, de los cuales del primero no estamos exentos mientras estemos en este cuerpo vulnerable. En este cuerpo de carne corruptible siempre vamos a tener la mentira, vamos a tener
un poco de envidia, vamos a enojarnos, a airarnos, pero por favor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, porque entonces ahí ya caeríamos en pecado de muerte, porque enojados podríamos darle un golpe a un hermano y matarlo. Entonces la palabra de Dios dice, no matarás, ¿verdad? Pero el Señor nos da como la concesión de airaos, pero no pequéis. Con esto nos está diciendo, recordemos, una de los pecados de muerte son, dice, la ira, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que Él nos da una concesión, dice airaos. ¿Cómo es así que nos dice airaos? ¿Ah? Porque Él sabía que hasta el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, pese a que Él no pecó, Él se enojó con los fariseos, les volcó la mesa a los cambistas y les dijo sepulcros blancos que estaban llenos de gusanos, y les dijo Herodes zorra. ¿Ah? Porque él se airó, pero él no puso el sol sobre su enojo. Él no hizo caer fuego del cielo para destruir a Herodes, ni para destruir a los fariseos, a esos sepulcros blancos. Simplemente él los mataba con la espada de su palabra. Pero él no mataba en ese tiempo que él vino el cuerpo ni el alma, porque él quería que todos fueran salvos. Simplemente él se airó, pero nunca puso el sol en su enojo. Entonces, por eso el Señor nos da esa concesión. Y también, aunque muchos se enojen, también la concesión hasta a veces de mentir para salvar a otras personas, como el caso de Rahab la ramera, que mintió para salvar a los espías, como el caso de Abraham, que mintió para salvarse, que no lo mataran él y que dijo que Sara era la hermana, como el caso de José cuando mintió en Egipto a Faraón, que le dijo le dijo a sus hermanos cuando llegaron, no digan, por favor no digan que son ustedes pastores, porque para los egipcios los pastores eran lo más inmundo. Díganle que son ganaderos, porque José estaba temiendo por la vida de su padre y de sus hermanos. Entonces él mintió para salvar una vida. La mentira que Dios odia es cuando mentimos para tener ganancias deshonestas con esta palabra. Cuando nos enojamos por esta palabra y matamos a otra persona porque no nos crea lo que nosotros explicamos. Entonces esa ira, ahí se pone el sol sobre nuestro enojo cuando queremos matar y perseguir, como la Inquisición, cuando mató a tantos creyentes a causa de que no creían en las doctrinas de ellos y calumniaron que eran brujas las mujeres, las creyentes, ¿ok? Entonces de esa ira, de esa mentira está hablando, que no tendrán perdón los que mientan acerca de la palabra del Señor, ¿ok? Entonces nos dice aquí, dice, como les estaba explicando, hay dos clases de pecado y yo, como todo ser humano, mientras estoy en este cuerpo, yo peco, a veces yo me enojo. Y el Señor Jesucristo, que dijo que decirle tonto, necio, estúpido a un hermano, yo ya estoy pecando. Pero si yo me arrepiento, ese no es pecado de muerte. Pecado de muerte es el peor pecado de muerte que hay, es la fornicación. Porque cualquier pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero la fornicación no, porque cae sobre el mismo cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, el Abba Padre, el Espíritu Santo del Hijo que está en nuestro corazón. Y cuando fornicamos, adulteramos, lo hacemos al Señor ramera, ¿verdad? Y pues la peor fornicación y adulterio es la que es contra naturaleza, porque varón y mujer fueron hechos para que sojuzgaran, para que formaran una familia. Entonces el Señor formó solamente a mujer y a varón, ¿verdad? A mujer y varón para que se casaran, ¿ok? Entonces la peor fornicación es la contra naturaleza, porque lo hacemos al Señor, lo hacemos lesbianas, lo hacemos homosexuales, ¿ok? ¿Verdad? Entonces yo sigo fallando, a pesar que cada día yo trato de tener menos mentira, menos hipocresía, menos enojo contra mis hermanos, ¿ya? Pero yo, gracias a la simiente, hasta aquí, gracias a la simiente que me ha dado el Hijo, es esa promesa que yo la he recibido, que yo la tomo como verdadera, de que el Hijo de Dios no puede pecar, porque la simiente que tenemos no nos deja pecar, pero en pecado de muerte. Amado hermano, porque si no, yo haría mentiroso al Señor Jesucristo, porque todos somos pecadores, pero muchos serán pecadores de muerte. Pero yo tengo mi fe y considero que el Señor me va a preservar hasta su venida sin fallarle en pecados de muerte, ¿ok, mis amados hermanos?
Dice, porque el 4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. El versículo 5 es el versículo glorioso, mis amados, que si yo tuviera ahorita aquí platillos, tambores, acordeón, si tuviera ese violín, guitarra, música de impacto, la pondría y abriría una gran luminaria aquí para yo ponerla preciosa aquí en el infinito, que quede de este canal aquí de YouTube, para que todos lo leyéramos por siempre y para siempre, que estuviera ese cartelito ahí, aquí anotado, impreso en estas pantallas, ¿ok? Que dijera así, Primera de Juan, capítulo 5, verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Voy a repetir otra vez, mis amados hermanos, y no me canso. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Dios? ¿Será que dice quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es Dios? No, mis amados hermanos. Lean bien, que tal vez no se ponen lentes. Y yo sin lentes también no veo nada, mis amados hermanos. Entonces tenemos que ponernos los anteojos, los lentes del Señor Jesucristo, para con los ojos del Señor Jesucristo leer en espíritu y en verdad, y comprender con el Abba Padre que está en nuestro corazón, comprender que en el verso 5 del capítulo 5, Primera de Juan, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Me basta, Señor juez. Me basta, señores que me escuchan en cualquier parte del mundo. Me basta, amados hermanos. Para mí es maravillosa esta palabra, determinante, contundente. Y nadie me podrá mover de mi manera de pensar. Porque me dice aquí que ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es de la misma naturaleza que el Padre. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no me llamen bueno, mi Padre es el único bueno y el Padre es mayor que yo. ¿Ok? Porque recordemos que Corintios dice que en el fin de los tiempos el Hijo se sujetará al Padre y le entregará todas las cosas al Padre. Todas las cosas al Padre serán entregadas al dador de la vida, al dueño, al todopoderoso. ¿Ok? Entonces, en el verso 4 nos dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, y esta es mi victoria. Yo estar declarando públicamente con mis labios, porque este es el sacrificio que el Señor quiere. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh mi Dios. Un corazón que diga esta santa palabra con mucha fe, con mucha devoción, que la victoria que ha vencido al mundo es nuestra fe. ¿Y cuál es nuestra fe? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, amados hermanos, aquí está puesta la verdad en este lado y la mentira acá. Decidan ustedes, como los 13 de la fama de la historia de los españoles, en qué línea se quieren poner. Porque mi casa y yo ya hemos determinado en qué línea estamos, en qué puesto estamos, ¿ok? ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén, mi Señor. Gracias, amados hermanos. Nos vemos hasta otro día, ¿ok?